Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a retomar la sesión de esta mañana con la segunda conferencia plenaria del día. Y nos va a presentar el conferenciante Quique Melma, que es de Microsoft, y nos va a presentar a Connor Flynn, que nos va a hablar de software para el aprendizaje adaptativo y el futuro del profesor. Por lo tanto, sin mayor preámbulo, voy a dar paso a Quique. Adelante, Quique. Todo tuyo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por presentarme. Llevo casi ya 10 años en tecnologías educativas y desde que estoy en Microsoft lo que estamos procurando son dos cosas. Uno, ayudar a que la tecnología de verdad incida y mejore los procesos de aprendizaje adaptativo y que se puedan utilizar, que es muy importante. Hoy os voy a presentar a una gran empresa y a una gran persona, Connor, de la empresa AdaptMe, que llevan cerca de 6 años ya no solo investigando, sino sacando tecnologías que lo que permiten es prácticamente adaptar cualquier tipo de contenido en la mejora del aprendizaje de cualquier estudiante. Tenéis que pensar en este tipo de compañías como tecnológicas al servicio de la educación. Lo más importante es que, contando con el profesor como eje neuronal del aprendizaje, ellos lo que están haciendo es proveer de las mejores herramientas para los profesores y para los alumnos. Entre medias siempre van a estar los procesos de decisión, que son únicamente de los docentes. Señalar aquí también que Connor, como su background, es una persona que lleva 20 años en educación, ha viajado por todo el mundo, ha estado haciendo consultoría y dando clases en entornos totalmente distintos, 10 años en China, ha estado en Dinamarca, ha estado en Latinoamérica, ha estado en muchos sitios. No solo es un experto en ley y política educativa, sino también en tecnologías de aprendizaje. Él, además de profesor, es una persona con grandes conocimientos técnicos que ha sido capaz de unir los dos mundos e intentar llevar tecnologías de Big Data, Analytics, inteligencia artificial dentro de los procesos de aprendizaje, pero siempre para dar herramientas a los docentes y que puedan tomar mejores decisiones. Con vosotros, Connor. Muchas gracias, Enrique, por esta amable presentación e introducción. ¿Ese soy yo? Bueno, lo siento, es que no hablo español, aparte de hola, pero me gustaría agradeceros a todos por haberme invitado a asistir hoy aquí y es un placer ver a tantos profesores, tantos docentes que quieren dedicar tiempo de su agenda a venir a aprender sobre los últimos desarrollos en tecnología, en educación y en su profesión. Y lo veo en todas partes a los que visito por el mundo y siempre me sorprende tantísimo la pasión que sienten los docentes en su desarrollo y cómo quieren seguir aprendiendo y desarrollando. Y esta imagen la he propuesto para empezar la presentación, quizás sea un poco provocativa como imagen, pero la idea es un poco desafiar la percepción de la inteligencia referida al aprendizaje a través de las máquinas en educación. Y la idea de que eso podría reemplazar al docente o reducir o mitigar el rol del docente. Y he oído a la gente hablar de cómo el papel de los docentes va a cambiar hacia el rol de un facilitador. A mí no me gusta muchísimo esta idea, este concepto, porque da la idea de que el papel del docente va a ser menos a un rol que tenía hasta ahora el docente. Pero creo que el aprendizaje adaptativo y la tecnología y la educación ha aparecido para mejorar el papel del docente y, sobre todo, a mejorar el papel de la relación entre los docentes y los estudiantes. Y creo, espero que parte de lo que os voy a mostrar hoy nos pueda ayudar a ver lo que estoy intentando hacer y desarrollar con lo que estoy intentando trabajar y daros ideas de cómo podríais utilizar la tecnología en vuestras aulas para mejorar la relación que tenéis con vuestros estudiantes. Así que para empezar, por hablar un poco de nuestra empresa, que es Adapted, estoy en Dublín. Estaba haciendo broma fuera y que yo creo que
Todos los codificadores de los tecnólogos de España están en Dublín ahora mismo trabajando para Google, Facebook, e incluso tenemos algunos especialistas en código en nuestras propias oficinas en Dublín. Así que Dublín se ve un poco como el nuevo Silicon Valley y nuestra oficina de hecho se encuentra en el centro mismo de Dublín, en el casco antiguo, donde se encuentran todas las empresas tecnológicas más punteras. Y es bastante emocionante ver a tantos jóvenes de toda Europa, de todo el mundo, que acuden en masa a trabajar a Dublín. Y bueno, nos da muchas oportunidades para poder trabajar con gente muy interesante y realmente muy apasionante y hablar. Bueno, la semana pasada estaba en una conferencia en Londres y el tema de debate entre los era que la brecha entre el mundo real y la clase está llevando a una brecha realmente en la educación, la tecnología. Parece que en el mundo entero y en Europa hay un gran miedo de que las escuelas se acaban convirtiendo más en unos centros diversificados y que eso dé lugar a nuevas oportunidades para que los niños puedan aprender, pero que la brecha entre los que tienen y lo que tienen se vaya acrecentando, pues sus aulas se van llenando de estudiantes con diferentes entornos, expectativas, lenguas, aprendizajes, y que estamos perdiendo un poco el contacto, la sensibilidad con la educación local que habíamos tenido hasta la fecha en el pasado. Y eso quiere decir que, bueno, que estamos formando a los estudiantes que están abandonando la escuela sin estar preparados para el mundo con el que se encuentran afuera. Yo creo que el aprendizaje adaptativo nos procura oportunidades enormes para poder resolver o abordar parte importante de ese problema. ¿Qué es el aprendizaje adaptativo? El objetivo es personalizar las instrucciones para crear unas experiencias de aprendizaje más efectivas. Lo que hacemos en nuestra empresa, hay muchas empresas en el mundo que lo hacen también, es que utilizamos las tecnologías adaptativas para cambiar el contenido ante el estudiante, para poder procurar el entorno, el itinerario de aprendizaje más apasionante para el estudio. Bueno, estoy hablando de manera muy teórica acerca de ello, pero seguro que la manera más fácil de daros una idea de qué aspecto tiene eso es mostraros un vídeo de aulas adaptativas, por ejemplo, en Irlanda. Es un vídeo un poco bastante de marketing. Si lo miráis desde la perspectiva más allá del marketing, es lo que los docentes dicen, los estudiantes dicen y un poco cuál es el entorno de educación. Uno de los elementos más interesantes acerca de tener aulas y de dar clases en Irlanda es que hay muchas escuelas de niñas y de niños, o sea, segregadas por sexos. Podemos ver diferencias muy notables acerca de cómo por género se abordan esos temas, y es bastante raro, ¿no?, en la mayor parte de las escuelas del mundo que haya tanta segregación, pero esta escuela que os voy a mostrar es una escuela relativamente nueva, era una antigua escuela solo de niñas, allí en las montañas de Dublín, y realmente tiene aspecto de un centro educativo muy precioso, no muy bonita. Lo vais a ver, esta escuela no es la más habitual, pero bueno, llevan utilizando durante un par de años nuestras tecnologías y vais a ver el resultado. Es una combinación única de el aprendizaje adaptativo en educación. Hacemos una experiencia personalizada a cada estudiante, les damos los contenidos que necesitan en el momento adecuado y realmente trabajamos en sus competencias y su autoconfianza. Procura un potencial enorme para que la tecnología pueda mejorar las vidas de los estudiantes y los profesores, y eso es lo que nos hace especiales también. Aprendizaje adaptativo me facilita la vida, marca el trabajo de los alumnos, recolecta información para que pueda tomar decisiones informadas y pueda realmente trabajar de manera mucho más personalizada con los estudios. Sí, me siento que estoy recibiendo una experiencia mucho más personalizada en las matemáticas, por ejemplo, con AdaptMe, para mí me está ayudando a conseguir mis objetivos, a seguir mi camino y me muestra dónde me encuentro y hacia dónde me dirijo. Todo el mundo es diferente, todo el mundo tiene habilidades y capacidades diferentes, así que si tienes una información individualizada para cada estudiante, pues
para poder trabajar las debilidades. Es muy fácil, es accesible, puedes ir donde quieras, puedes ver dónde te equivocas, dónde te cuesta más, los temas en los que te encallas un poco más. Utilizar Adapt2Me me ha permitido salir un poco de la aula tradicional, colocar a los estudiantes en el centro del proceso de aprendizaje y estar ahí para poder apoyarlos en cada momento. La experiencia ha demostrado que la tecnología te ayuda hasta cierto punto, pero el valor viene cuando puedes entender las complejidades del proceso de aprendizaje. Podemos entender así las vidas de los alumnos, las dificultades de aprendizaje que tienen, podemos llegar a entender cuál es el flujo de trabajo de los docentes y cómo mejorar y facilitar sus vidas como docentes. Mejoramos las vidas de los docentes y empoderamos los programas de aprendizaje más efectivos del mundo, y también implicamos estudiantes y empoderamos a toda la comunidad de aprendizaje. Adapt2Me. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Y bueno, me imagino que ahora vemos algo como el aprendizaje adaptativo y lo analizamos. Un poco la idea de aprendizaje adaptativa tiene miles de años de antigüedad esta idea, ¿no? Si uno pensamos en la antigua Grecia, había alguien pues que trabajaba con un estudiante individualmente en todo su aprendizaje, su carrera, para darles el contenido y presentarles los retos que necesitaba ese estudiante, este alumno. Pero a nivel del aprendizaje adaptativo en el aula, pues lo hacemos cada día, cada vez que entramos en un aula, hablamos a los estudiantes de manera individualizada y elegimos ejercicios diferentes para estudiantes diferentes en momentos diferentes, elegimos actividades y elegimos el trabajo, las tareas a desarrollar para los estudiantes diferentes que tenemos y para grupos distintos de estudiantes en función de la comprensión o el análisis que hacemos. No tiene nada nuevo el aprendizaje adaptativo, pero en la implementación de este aprendizaje a nivel de tecnologías personalizadas, con una instrucción individualizada, una práctica individualizada en el aula o para los deberes, sí que todavía sigue siendo un terreno bastante por descubrir, para desarrollar, y la mayor parte de países en el mundo tienen ciertos procesos o programas de aprendizaje adaptativo basados en una evaluación individualizada y la sustitución del libro, del manual de trabajo que el alumno trabajaría o con el que podría desarrollar y que compraría. Y hay muchas ventajas de utilizar un libro digital en lugar de un libro de papel, pero aún así la idea de aprendizaje adaptativo sustituyendo algo solo se suele centrar en un ámbito bastante restringido del aprendizaje en el mercado en general, en la mayor parte de países. Pero una de las cosas que tiene el hecho de poder utilizar el ámbito digital y que nos permite hacer con los estudiantes, nos permite medir de manera muy pormenorizada el efecto que todo ello tiene en cuanto a la implicación de los estudiantes, a las mejoras de los estudiantes. Y este producto que estaban utilizando ahí, porque bueno, tenemos datos de 3 años, de más de 10.000 estudiantes durante un periodo, varios periodos de 3 años, o sea, más de 10 años de 10.000 estudiantes que lo utilizan cada año. Bueno, pues tenemos unas mediciones bastante precisas de la efectividad de los algoritmos en el aprendizaje, en el itinerario de aprendizaje de todos los estudios implicados. Y el feedback personal que recibimos, nos podemos imaginar, por ejemplo, en el aula damos pues contenidos o tareas personalizadas, adaptativas a los estudiantes. Si tenemos 20, 30 alumnos en la clase, solo podemos obtener ese feedback de manera reducida un par de veces en el aula, pero con un producto digital los alumnos obtienen ese feedback cada 90 segundos, personalizado. Ese feedback quizá no será tan profundo como el que podríais darles vosotros, pero sí permite autoajustarse a los alumnos, lo cual resulta muy eficiente para que sigan aprendiendo y sigan evaluándose y mejorando las secuencias de evaluación adaptativa, pues se ajusta a las necesidades del estudiante. Y para los programas más eficaces, más eficientes de aprendizaje adaptativo, lo que intentan es que los alumnos lleguen a este nivel de
la teoría del flujo de aprendizaje, ¿no? En un nivel de flujo, porque cuando tienes un nivel de reto suficiente es cuando nos implicamos en mayor medida en las tareas a realizar. Y estos algoritmos de aprendizaje adaptativa es que ponen las preguntas adecuadas con el nivel de reto adecuado, desafío adecuado, de manera teórica, e intentamos hacerlo entre 60 y 70% de aprendizaje centrado en el estudiante, pero quizá a nivel teórico se dice así, pero estamos viendo que dependiendo de las fortalezas de cada estudiante se puede subir o bajar ese umbral de exigencia y cambiar pues el porcentaje de exigencia y de éxito. La evaluación de la adaptabilidad también ha avanzado mucho en términos de cómo podemos evaluar, cómo ponemos las notas, ¿no? No me gusta mucho todo el tema de poner notas y de evaluar, pero bueno, el mundo en que vivimos no lo permite ahora mismo, pero la idea es que de cada 10, 6 o 60% del material es algo que podemos eliminar, porque de 6 sobre 10 no quiere decir nada, o 60 sobre 100. El aprendizaje adaptativo nos tiene que permitir evaluar la probabilidad de que el alumno acierte esa pregunta en el futuro. No porque me equivoqué en una pregunta en el pasado quiere decir que si me voy a responder esta pregunta después hay una probabilidad pues de que mejore la respuesta. Y esto también, la degradación de la memoria, quiere decir que podemos modelar cuando esperamos que los alumnos adquieran algo para poderles presentar algo antes de que se lo olvide. Seguramente lo conocen como la práctica basada en la repetición. Seguramente lo habréis oído de otros entornos de aprendizaje adaptativo, ¿no? Para ayudar a memorizar. Memorizar no hay que hacerlo para todos, sí para algo. Entonces nosotros, para recomendar el contenido siguiente para que los alumnos trabajen, lo hacemos constantemente, ustedes lo hacen, recomiendan lo que van a hacer los estudiantes a continuación. Para la tecnología creemos que el marco de contexto elegido podemos permitirnos de recomendar determinados contenidos para los estudiantes a nivel individual para poder acompañarlos en el camino hacia el objetivo al que se dirigen. También la detección de la motivación hace referencia a no presentarles contenidos a alumnos no motivados si no están comprometidos, si no están implicados, ¿no? El rollo de para de hacerles preguntas matemáticas si ves que no van a responder. Y es algo que realmente como docentes lo podéis ver en el rostro de los estudiantes rápidamente. No está concentrado, Marta se ha dormido, Connor no está concentrado, el otro. Pero la tecnología ahora sí que está mejorando y nos permite no seguir lanzando preguntas al vacío y cambiar la pregunta en función de la respuesta, sino focalizarlas. Y cuando uno se plantea, por ejemplo, todo el mundo que ha sido docente ha visto esta imagen. Me acuerdo cuando daba clases en China. Esto no lo solía ver porque ahí el nivel de atención es mucho mayor, pero en Irlanda normalmente me solía confrontar con esta situación en mi carrera como docente, incluso en las clases en el aula tecnológica. Me solía encontrar con ese tipo de situaciones. Y la tecnología no lo elimina esto, porque como todos saben, hay mucho más de lo que sucede en el aula que la especificidad del contenido o del aprendizaje que se otorga. Pero de una manera más general, el propósito de estar en el aula del aprendizaje, si sacamos el elemento puramente educativo, que es la responsabilidad básica del docente, si lo reduzco a lo que hacemos es que analizamos el aprendizaje de temas concretos. La razón por la que un estudiante está así es porque no está obteniendo el resultado de aprendizaje que desea. Seguramente vais a reír internamente ante mi afirmación, pero bueno, la idea de
la tecnología en la educación y sobre todo en el aprendizaje adaptativo es que el aprendizaje debería centrarse más en el estudiante, en el alumno. Os voy a mostrar luego un diagrama para que veáis por qué es un tema tan candente en Irlanda, también en España, evidentemente, pero vais a ver y seguramente os va a chocar cuando os demuestre lo que sucede en Irlanda con respecto a este punto. Pero para reducir la frustración de los alumnos que se pierden en clase, lo podemos hacer ajustando el contenido que les presentamos y que les ofrecemos. Podemos personalizar el itinerario de aprendizaje para cada uno de ellos, de manera que cuando no nos encontremos en el aula, cuando no tengamos tiempo para trabajar concretamente con ellos, no se sientan abandonados, no estén solos. Y también nos permite obtener la visibilidad donde se encuentran en el currículum de manera efectiva, y cuando siguen su camino, su recorrido de aprendizaje, pues pueden ver dónde se encuentran en ese camino. El segundo aspecto es la relevancia de los medios tecnológicos. Uno de los temas candentes de los que se suele hablar más es que si no hay ordenadores en los centros o si solo hay ordenadores fuera de la escuela, ¿qué sentido tiene ir a la escuela, ir a un centro educativo durante tantas horas o 40 horas a la semana o las que sean? Pues la idea de poder utilizar tecnología en el aula de una manera positiva y de que esta tecnología no solo se perciba como una especie de elemento receptivo como ver, no sé, YouTube, ¿no?, de manera pasiva, o yo qué sé, redes sociales, lo que sea, o con una visibilidad gamificada del aprendizaje, sino de una manera interactiva. Podemos realmente llegar a los estudiantes y eventualmente despertarlos un poco. Y aquí, para que tengan unos ejemplos, algunos pantallazos, ¿no?, que permiten que los estudiantes vean qué es lo que tienen que alcanzar en su currículum, porque a menudo como estudiante no eres consciente de cuál es el objeto de que estés ahí en ese aula en ese momento preciso. Sobre todo los adolescentes pueden ser especialmente difíciles, por decirlo de alguna manera, en ese sentido, porque no saben por qué demonios están ahí. Si les podemos dar una visión clara de eso es lo que tienes que conseguir, les puede ayudar a entender por qué tienen que hacer y se pueden apropiar de su propio proceso. Las recomendaciones que nosotros damos lo vemos en muchos productos de aprendizaje adaptativo, ¿no?, que se alejan del alumno y adaptan únicamente el contenido sin dar la opción al usuario final. Nosotros creemos, yo creo personalmente, que es extremadamente importante que los estudiantes tengan la capacidad y la posibilidad de elegir. No estoy seguro de si alguien conoce la teoría de Notch, ¿no?, que es que haces la elección, propones la elección más adaptada para la persona que tienes delante, para que esa persona también pueda elegir. Cada vez que eligen a partir de una recomendación o no, esa elección es la elección del aprendizaje, y eso realmente los empodera. Y es muy importante a nivel del aprendizaje, del camino, del itinerario de aprendizaje. No se trata de acumular conocimientos, sino cómo yo aprendo, cómo yo en mi propio camino de aprendizaje aprendo, mi propio itinerario educativo. Es mucho más amplio que solo seguir una serie de instrucciones, exámenes, etcétera. O sea, la apropiación por parte de los estudiantes y por parte de los docentes y aprendices. También el acompañamiento personalizado, el asesoramiento personalizado. En Alemania nos hicieron traducciones directas y dijimos buena suerte en estudiantes en Irlanda. Pero les decían, en Alemania, cuando tuvieron la traducción, los docentes no decían, no es una mala suerte que no pasaron, porque la traducción había traducido como mala suerte, ¿no? Pero es muy difícil hacer una personalización cultural apropiada en el lenguaje tecnológico para poder realmente hacer que sean reales para los estudiantes. Lo que hacemos como docentes es que hacemos que sea real ese aprendizaje, que el entorno local es clave para aprender y para la pertinencia al aprendizaje. Y la tecnología se tiene que alinear, nos tiene que poder permitir hacer ese proceso adaptativo, y también la visibilidad. Eso tiene que ver, evidentemente, con lo que comentaba, ¿no?, con ese feedback rápido, que puedo ver si ha funcionado o no, si es correcto o incorrecto, y cómo me puedo ajustar y por qué lo he recibido, y también la recomendación de la tarea siguiente o del paso siguiente, la apropiación del proceso. Desde la perspectiva del docente,
Bueno, uno puede ver como, bueno, una inteligencia artificial va a elegir los contenidos de los estudiantes en el momento apropiado y va a ser más eficaz que yo, porque claro, puede hacer 50 millones de cosas en el tiempo que yo solo puedo hablar a un único estudiante. ¿Eso qué quiere decir para mi trabajo? Bueno, eso se remonta a lo que ya decía al principio, ¿no? Esa idea de que el docente va a pasar de solo procurar información a los alumnos a ser el facilitador del aula. Eso no es la dirección del rol del docente. El docente va a trabajar con la compasión, con la pasión, con el aprendizaje y la comprensión de las necesidades locales para estar ahí al lado del alumno cuando necesita aprender un tema o una asignatura determinada, en el crecimiento, en la relación con los iguales, en la relación con el entorno, ahí donde pasa tanto tiempo de su vida. Los docentes se van a convertir en las personas que van a asumir la responsabilidad de la implicación, de las dificultades, de las dichas y desdichas de sus alumnos, de los que son responsables. No se trata de procurar solo información y ver si aciertan o no la información, los contenidos, sino presentar información a los estudiantes y evaluar. Si no se hace eso, va a ser tarea del ordenador. La tarea del docente va a ser poder hacer y crecer y aumentar y profundizar las relaciones interpersonales, en la confianza con los estudiantes, con la clase, con el profesor. Y la tecnología le debería proporcionar al docente la información necesaria para poder propiciar este tipo de relación, para poder fortalecer esta relación. En el mundo moderno estamos empezando a desarrollar la tecnología apropiada para dar información a los docentes para que puedan profundizar en su relación con sus alumnos. Es algo que extraje de un informe reciente de la OCDE. Y podemos ver arriba y abajo memorización y elaboración izquierda y derecha orientado al estudiante, orientado al docente. Bueno, hay muchas razones de esto. Los docentes, podemos ver en España el nivel, ¿no? Está en el centro, pero normalmente no son expertos. En Irlanda, por ejemplo, un profesor de matemáticas quizá no es especialista en matemática, así que muchas veces se ponen delante de las clases y suelen hablar mucho por si no tienen experiencia. Una de las ventajas del aprendizaje adaptativo es que puedo contribuir a eliminar parte de la presión al que se someten los docentes de que sean expertos, y pueden dedicar mucho más tiempo a tareas en las que deberían centrarse, que son el trato con los estudiantes en lugar de el contenido en sí. Un de los problemas de la tecnología es la primera disrupción puede ser muy amenazadora para los docentes, porque los docentes ven que es vital para el éxito la confianza que tienen de los alumnos, para el aprendizaje, para todo el camino educativo. Y en Irlanda, como los docentes suelen tener un poco de miedo, un poco temerosos de no dominar los contenidos, pues evidentemente estudian, practican mucho el tema de la repetición y la memorización para poder un poco superarse, porque si un docente está delante del aula y no puede transmitir el contenido, pues es la primera situación de ruptura de confianza. Yo mismo fui ese docente delante del aula que hablaba y hablaba porque no quería perder la confianza de mi público. Podemos utilizar la tecnología para cambiar la percepción de cómo se construye esa confianza, y las clases pueden ser mucho más eficientes si se hace de este modo. ¿Qué hacemos? Pues les proporcionamos informaciones a los docentes en relación a quién ha hecho qué, les damos información acerca de cómo están evolucionando, cómo están progresando en las nociones. Bueno, el tema de las notas, desafortunadamente no las podemos eliminar de todo, pero ahí están. Pero sí que damos una visión general de todo el curso para que el docente pueda planificar todo el año con esa progresión. Aquí vemos muchos datos. En el mundo moderno de la tecnología, los docentes van a tener que
sentirse cada vez más cómodos con los datos. Los que van a trabajar a desarrollar productos van a tener que ser mucho mejores en presentar los datos a los docentes que no se sienten tan cómodos en el manejo de los datos, pero van a tener que trabajar mucho y de manera muy intensiva para mejorar, porque los alumnos del futuro se van a enfrentar a un mundo lleno, repleto, colmado de datos que si no dominan van a consistir en desventajas importantes. Así que los docentes tienen que empezar a sentirse más cómodos y confiar en sus habilidades para tratar y manejar datos. Y manejar los datos de manera correcta tiene que poder permitir a los docentes ser más creativos, dedicar mucha más energía y mucho más tiempo en la comprensión y en la adaptación y a la dinamización de las necesidades de sus estudiantes y hacer que sus clases puedan ser mucho más creativas. Y debería también liberarnos de parte del tiempo para poder dedicar al aprendizaje colaborativo, porque si las habilidades básicas las cubre un ordenador y tú puedes centrar en la interacción de valor añadido, del interés en realmente trabajar de manera colaborativa, ayudarles a entender qué papel juegan en el grupo, ayudarles a entenderse a sí mismos y a entender su proceso educativo, pues tiene mucho más poder. Y fundamentalmente la tecnología debería permitir a los docentes a trabar una relación mucho más profunda con sus alumnos y estudiantes, porque es el papel realmente valioso para un docente y es el que siempre va a ser necesario para toda la sociedad. Y eso es un poco todo lo que quería decirles hoy. Si alguien tiene preguntas, por favor. Si las pueden preguntar en inglés, fantástico, pero si no, Mike ha aceptado traducírmelas a mí. Si hay preguntas, por favor. En castellano, en inglés, en chino, también sabe mandarín. Hola, antes que nada, aquí a la derecha, a su derecha. Muy bien. Antes que nada, muchísimas gracias por esta presentación. Yo no soy muy fan de los datos, pero después de esta presentación, un poquito más. Mi pregunta es, ¿qué proceso seguís para enseñar a los docentes a sentirse cómodos con tantos y tan fantásticos datos? Buena pregunta. Nuestro trabajo con los docentes, sin embargo, es bastante informal. Por ejemplo, mi cliente, es una editorial de educación, tal y como en España puede ser Santillana, EDB, etc. Nuestros clientes no quieren que trabajemos directamente con los profesores, con los docentes. Creen que ese es su trabajo. Así que cuando tengo contacto con docentes, siempre son grupos muy pequeños. Voy a las aulas, estoy un rato con ellos. Estoy convencido de que los profesores se irán sintiendo mejor y más cómodos con los datos. Es un proceso que no debería ser simplemente hablar y dar la información. Tiene que ser un enfoque diferente. Primero con productos como estos. Antes de tener el primer contacto con el producto, primero hay que hablar y preguntarle a los docentes qué os gustaría que hiciera la tecnología por vosotros en la clase. Después, buscar un contexto en el cual tomar decisiones para adquirir tecnología en el centro. Y después, ¿qué tecnología vais a elegir y cómo la vais a evaluar?
Eso es muy importante. Yo no lo puedo hacer porque yo querría que lo compraran todo, ¿no? Pero lo siguiente que hay que hacer es no pensar en esto en términos de, ahora ya sé utilizar el producto y me lanzo. Es como con los alumnos, ¿no? Hay que integrarlo poco a poco también con la relación con el aula, la relación con el proveedor, y vas aprendiendo en todo el proceso. Empiezas con las nociones básicas, lo usas en clase, reflexionas, hablas con los colegas, solicitas más información, se te envía esa información, etc. Hay que tener esta relación y hay que estar implicado con el proveedor durante un tiempo. En el pasado, el problema con la tecnología era que se hacía así: aquí lo tenéis, venga, buena suerte. Pero eso no es eficaz, no funciona bien. Tiene que ser algo más a largo plazo. Y como empresa privada, yo no lo puedo hacer porque yo quiero vender. Y no, tengo este sesgo. Entonces, no soy yo quien lo tiene que hacer. Bon dia, gràcies per la conferència. Una pregunta, no? Quan es parla de Big Data adaptat a l'educació, sempre hi ha molta gent que té certa por d'on estan els límits. Vostè què pensa sobre aquests límits? Creu que s'ha d'analitzar tot? Condiciona l'adaptative learning o pot condicionar negativament en alguns alumnes? Com es planteja això des del seu punt de vista? In English, how further can we get with big data and artificial intelligence, both things, regarding not only confidentiality, but the adaptive learning methodologies with students? Have you measured that? Okay, so we're only at the very start on where we're going. Estamos solo al principio de todo esto. Están en realidad al principio de todo esto. En cuanto a utilizar los Big Data para la educación y en la elaboración del currículo escolar y en cómo las personas y los estudiantes aprendan de manera eficaz, estamos solo al principio de este trayecto. Yo creo que el aprendizaje adaptado, creo que en el futuro sabemos que se están recomendando muchísimas herramientas y muchísimas cosas, pero en el futuro yo creo que podremos hacer recomendaciones a los docentes. Por ejemplo, este ejercicio es adecuado para la clase de hoy, y esto hay que hacerlo con un contacto muy cercano con los profesores. Los docentes han de escoger aquellos ejercicios que les den más valor añadido y no solo centrarse en los conocimientos per se. Eso no se hace de un día al otro. Y imaginemos un docente que ha estado 30 años enseñando de una manera y le decimos, no, mañana tienes que hacerlo todo diferente. No se puede hacer. Es una evolución, es un proceso lento, no es una revolución. Pero sí, el Big Data y el aprendizaje adaptado es realmente un inicio de algo que irá despacio. Costará esta implementación, nos llevará tiempo. ¿Cómo se imagina el panorama educativo en 15, 20 años, desde la postura del profesor? Yo me imagino que el profesor entrará en la clase ya sabiendo lo que los alumnos saben y lo que no. Yo me imagino que los docentes empezarán un proyecto educativo y harán tareas conjuntamente con los alumnos. El profesor se desplaza por la plaza, por la clase, va a un grupo, a otro, y lo que se está haciendo es significativo.
Por ejemplo, si es un aula en Barcelona y es una clase de matemáticas, será adaptada la clase, el contenido realmente será local. El profesor también recibirá recomendaciones, sugerencias, qué persona, qué alumno necesita un poquito más de atención por parte del profesor, cuál no necesita que se esté tan encima. Y al final se trata de una experiencia colaborativa y al final el profesor y el grupo se sentirán todos orgullosos de haber hecho una clase emocionante, dinámica. Todo el mundo habrá estado implicado porque el interés, el conocimiento realmente es irrelevante al final para la participación de la clase porque todo el mundo podrá participar. Da igual si los conocimientos de uno son más débiles que los de otro. Se trabajará como grupo y la clase tendrá una dinámica que se irá adaptando dependiendo de los alumnos y finalmente, básicamente, será un motivo de orgullo. Yo creo que serán más divertidas las clases en el futuro. Y no se tratará tanto de rellenar impresos para el profesor, elaborar informes, que a nadie le gusta. Se liberarán de todo eso. Yo me imagino al profesor reunido con sus colegas y hablando, hemos hecho este ejercicio, esto ha ido así, esto ha ido así. Me imagino también, por ejemplo, intercambiándose clases. ¿Por qué no haces tú hoy la mía y yo hago la tuya? Porque me interesa más estar con estos alumnos hoy. Creo que la función del profesor será más flexible y menos aburrida, menos repetitiva. No se les pedirá que repitan tareas una y otra vez, porque muchas cosas estarán computarizadas. Y además se escuchará mucho más a los alumnos y no tanto se les dirá lo que tienen que hacer. Eso es lo que yo creo que ocurrirá en 15 o 20 años. Y quizá tendré más pelo yo entonces, quién sabe.